Voy a grabar la charla en caso de que la gente que no pudo asistir pueda verla más adelante. ¿En qué consiste Plex? Plex lo contiene varias librerías, no solamente de circuitos eléctricos, también hay una modelación térmica, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ver. Permite el uso de circuitos magnéticos y de circuitos mecánicos, ¿ya? Si ustedes abren Plex, el que está aquí, se van a la librería. eh, aquí, librería, disculpen. Van a ver hartas cositas. Van a ver circuito de control, circuitos eléctricos, térmicos, magnéticos y mecánicos, ¿ya? Aquí hay un montón de aplicaciones que vamos a ver, pero no es necesario saberlos de memoria cada uno, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? Nosotros, el uso de Plex, como les dije, se enfoca en la electrónica de potencia. Entonces, lo que vamos a hacer en este taller es hacer simulaciones de varios convertidores. Ya, no sé si es que algunos ya han tenido electrónica de potencia y les suena alguno de estos, pero vamos a ver los convertidores típicos que se suelen usar. ¿Ya? Convertidores AC/DC, que son rectificadores. Puede ser un rectificador de trifásico no controlado o un rectificador controlado. Convertidores de DC/DC, que están el bus, el back bus. Después vamos a ver los inversores de CAC, ya que este es el gran fuerte del uso de Plex. Hay un montón de topologías de inversores que se pueden realizar. Y por último, quizás no tan usado y no tan visto en la universidad, que es el convertidor AC/AC. Acá yo puse acá en específico convertidor matricial, pero también existen otros convertidores de tipo AC/AC que son los cicloconversores. Comencemos con lo más básico. Vamos a simular un rectificador trifásico no controlado. Si bien les dije que se podía usar la biblioteca, en la que está aquí, e ir buscando componente por componente, por ejemplo, el rectificador trifásico se compone de un puente de diodos y fuentes sinusoidales. Podemos ir acá a eléctrica, a fuentes, y buscamos la fuente alterna trifásica. Vendría a ser, podríamos ocupar esta perfectamente o tres de estas. Le damos doble, mantenemos el clic y arrastramos. Esa es una opción. Personalmente no me gusta y yo, para que sea más rápido, más dinámico el uso de Plex, yo escribo directamente en el teclado. Por ejemplo, busco voltage source y me sale directamente las fuentes de voltaje que se encuentran disponibles en la librería. Con control R pueden ir girando esta cosita, ¿ya? Para su comodidad. Y acá, bueno, la fuente trifásica que todos ya han simulado anteriormente en Simulink o en PSIN, lo que sea, tiene puesto el nombre, el cual se puede sacar también. Si le dan clic, al clic derecho, formato, acá, show name. Y si le dan a doble clic, les piden los parámetros, la amplitud, la frecuencia en radianes por segundos y la fase. Si ustedes, ejemplo, si ocupan otro bloque más extraño, en este caso muy simple, voy a buscar un bloque ya más raro, y no saben lo que hace este bloque, busqué un bloque random, y no saben lo que hace este bloque, le pueden hacer doble clic y se van acá a Help. Se van a Help, pueden mostrar, te muestra la descripción de lo que hace cada bloque. En este caso te comenta que tiene 3 entradas y te muestra 2 salidas con esta transformación matemática, ¿ya? Eso es un ejemplo. Entonces, tenemos nuestra fuente trifásica alterna, trifásica, desfasada en 120 grados. Le pueden dar acá en clic, copiar y pegar. Esto es totalmente válido. Poner acá copy, paste. Yo pongo control C, control V para que sea más rápido, pero es la misma idea. Y le dan el desfase. Si fijan acá, el desfase está en radianes. Tienen que respetar esa unidad de medida. En este caso, 120 grados vendrían a ser 2pi, 2pi tercios, menos 2pi tercios.
Y para la fase C, 2 pi tercios. Vamos a mantener esta amplitud de 1 volt, una amplitud del estándar, y la frecuencia típica de 50 Hz. Para hacer las conexiones no es necesario apretar ningún otro botón, sino que se van directamente al terminal del bloque, en este caso al punto blanco. Mantengan el clic y tiran el terminal. Listo, tenemos nuestra red trifásica alterna. No es tan complicado. Si usted quiere trabajar de forma más ordenada también, y quiere asignar, por ejemplo, el voltaje de la amplitud, yo no la quiero llamar así, sino que yo la quiero llamar VG, por ejemplo. VG, VG, VG. VG es una variable estándar, ¿ya? Esa variable estándar se pueden guardar. Aquí se van a simulación y buscan acá, parámetros de simulación. Y acá en inicialización pueden definir el VG que yo les comentaba. VG es igual a 1 volt, por ejemplo, y le ponen el punto y coma. La programación que se usa en Plex es en C++, ¿ya? Entonces tienen que respetar ese lenguaje de programación. Entonces ponen VG es igual a 1 y le dan OK. Y se guardó automáticamente el VG que está aquí. Es similar a lo que hace Simulink con el Workspace, ¿ya? Que va guardando en Workspace y cuando uno trabaja en Simulink, lo rescata desde ahí. Aquí es la misma idea. Sigamos. ¿Cómo se componía esto? La amplitud en ese RMS, buena pregunta, Joaco. No, la amplitud es en pi. A mí personalmente siempre me tiende a confundir esto porque algunos bloques lo trabajan en pico, en otro en RMS. Entonces lo que hago yo, ejemplo, hago una prueba. Pongo una resistencia estándar, resistencia, un circuito trifásico simple balanceado. Hago las conexiones. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a graficar esta fuente de acá. Le pongo un scope, ¿ya? Se escribe SC, scope. Eso sirve para visualizar las señales. Bueno, scope. Y tienen que colocar un voltímetro que mida este voltaje. ¿Cómo se escribe? Voltmeter. Ya, todo esto lo pueden encontrar en la librería. Yo lo estoy escribiendo para que sea más rápido, pero si ustedes recién están comenzando, pueden acá en sistema, buscan el scope, si no me equivoco, el voltímetro. Es el problema de las librerías, que son tantos parámetros que uno pierde mucho tiempo en buscarlo. Entonces, si uno ya lo va usando más seguido, se va aprendiendo estos nombres de memoria, el voltímetro, el amperímetro, y lo llega y lo escribe directamente desde el teclado. Y vamos a graficar el voltaje, a ver qué nos da. Vamos a estar bien. Ya le voy a quitar el nombre porque molesta. Si se fijan, el positivo te marca el positivo del voltímetro, está acá. Yo quiero medir el positivo con este positivo de la fuente. Lo lógico sería hacerlo así. ¿Ya? Si lo hacemos así, va a quedar, personalmente queda desordenado. ¿Ya? La gran ventaja de Plex es que uno puede trabajar con circuitos que queden bien ordenados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vuelvo acá como estaba, clic derecho, formato y lo puedo rotar. En este caso lo roto de derecha a izquierda. Entonces, fijan, me cambió el positivo hacia el otro lado. De igual manera puedo hacerlo de arriba hacia abajo, ¿no? En este caso lo voy a dejar así. Entonces conectamos el terminal positivo con el positivo y conectamos el scope directamente. Para correr la simulación, pueden acá apretar simulación y start, o pueden apretar el atajo, que es control más T. Así colocan control más T directamente, les corre la señal. Si hago zoom, fíjense que el 1 que yo me definí, que era el voltaje, es la amplitud. Es decir, que esta fuente de voltaje trabaja con máximos, no con RMS.
Esto solamente para corroborar. Entonces vamos a borrar acá y vamos a seguir armando el rectificador trifásico. Perdón. ¿Qué venía? Venía el puente de diodos. Entonces escribimos diode. Clic derecho, formato, quitamos el nombre o directamente pueden apretar el atajo, el control más shift más el N. ¿Ya? Si lo apretan directamente, según lo estoy haciendo yo ahora, puedo quitar y poner el nombre como yo prefiera. En este caso lo voy a hacer así para que se pueda ver. Entonces le dan copiar. Yo no voy a escribir diodo seis veces, no tiene lógica. Entonces lo que yo hago es, para que sea más rápido, copio el diodo, y esto de acá lo copio. Esa es la ventaja de Plex, que es muy rápido y es muy cómodo para trabajar. En el caso de PSIM, si no me equivoco, no se podría hacer esto. Y Simulink es muy pesado el programa, ¿no? En cambio, Plex te deja copiar y pegar a gusto. Y colocamos la resistencia. Resistor. Vamos a dar un valor de R. Nos vamos a los parámetros de la simulación y le damos que R es igual a 10 ohm, por ejemplo. Nunca olviden el punto y coma. El punto y coma siempre va. Y le dan OK. Y tiramos los terminales nomás. Sí, como les digo, el programa Plex no es tan complicado de usar. Lo interesante es lo que se puede hacer con el programa Plex. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces se compone así, así y así. Tengo mi rectificador trifásico y tengo una carga resistiva. ¿Y qué es lo que quiero yo analizar? Por ejemplo, el voltaje de salida. Tienen dos opciones para analizar este voltaje. Ponen un voltímetro, que se escribe voltmeter, que ya lo vimos, o pueden ocupar algo que se llama probe. Ya, lo vamos a hacer de las dos maneras. Con el voltímetro me conecto a los terminales, como siempre, en paralelo. Y para esta probeta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo lo abro y tiro la resistencia para acá, fíjense, para acá, me deja sacar. Me identifica primero la variable que yo ingresé a la probeta, que en este caso es la resistencia R1, porque esta resistencia se llama R1. ¿Y qué le puedo obtener? Puedo obtener el voltaje, la corriente y la potencia. ¿Ya? Yo voy a poner que quiero el voltaje y la corriente, solamente. De manera de ejemplo. Entonces pongo un scope y otro scope. Para correr, como les dije, se van a simulación y pongan el start o ponen directamente el control T. ¿Ya? Le dan enter, perdón, acá, y acá les da el voltaje trifásico. Se fijan, o si ya hayan visto anteriormente un rectificador trifásico, las señales de onda no son así. Estas están como un poco feas. ¿Qué es lo que pasó? Si se van a la simulación y acá, los parámetros de la simulación, cada programa trabaja eh, con una forma de resolver estos circuitos diferente. Ejemplo, si yo le pongo acá el tipo al variable step, significa que el circuito Plex está resolviendo este circuito eléctrico de la manera más sencilla posible. Es decir, que optimiza este circuito de la forma que trabaja Plex. Y no siempre da los mejores resultados, como vimos aquí. Las señales no son totalmente sinusoidales, sino que son bien como triangulares. Y esa no es la idea. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo cambiar eso. En vez de variable step, pongo fixed step y yo le voy a dar un tiempo de trabajo al Plex. Es decir, que por default viene 1 milisegundo. O sea, cada 1 milisegundo el programa Plex va a ejecutar este programa. Mientras menor sea, mayor va a ser la resolución de mi resultado. Mientras menor sea, menor va a ser la resolución de los resultados. En este caso siempre recomiendo colocar
un microsegundo, que es una tasa de muestreo bastante aceptable en estos programas. Y le dan OK. Entonces corremos. Se fijan, se demoró un poquito más, pero la señal dio mucho mejor, que era lo que debiese haber dado desde el principio. Se fijan, yo les di mucho tiempo, un segundo para una frecuencia de 50 Hz, bastante alto. También se puede limitar el tiempo el tiempo de la simulación. En este caso le puse 0,4 y veamos cómo anda. 0,004. Ahí sí dio mejor. ¿Qué puedo identificar acá? ¿Qué me da el scope? ¿Qué datos me entrega? Acá lo puedo ver en este panel. Si yo me voy acá a los cursores, me va a entregar las mediciones en el tiempo. Me da el tiempo y su valor. Y tengo los cursores aquí. Aquí lo voy moviendo y aquí lo voy moviendo. ¿Qué datos me entrega? Me entrega el valor mínimo, máximo, el absoluto máximo, el valor promedio, RMS y la distorsión armónica total, el THD. ¿Ya? En este caso da un THD de 24%. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si ustedes analizan el espectro armónico de una señal acá, también tiene esta opción que se llama espectro de Fourier, ¿ya? Que seguramente ya lo hayan visto en cursos anteriores como señales. ¿Ya? Si le dan clic, les entrega el espectro de Fourier ya listo. Pero tienen que fijar si la frecuencia base, que en este caso eran los 50 Hz. ¿Ya? En este caso es la componente de C, en este caso es la primera armónica, la segunda, la tercera, la quinta y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es para análisis de Fourier. Esto es el voltaje de la salida del rectificador trifásico. Pero con el probe, que yo les dije anteriormente, también puedo obtener el mismo voltaje. Le dan doble clic. Aquí está. El verde es exactamente este mismo voltaje que yo les mostré, pero acá tengo el rojo, que el rojo era la corriente. Si yo se recuerdan, puse que me entregara como salida el voltaje de la resistencia y la corriente de esta. Si yo lo quiero en señales separadas, puedo ocupar un demux, que se llama así, demux. Borro acá. Le cambio el número de parámetros. En este caso tengo dos salidas. Y al scope también tengo que cambiarle el número de entradas. Ya no van a ser uno, sino que van a ser dos. Para esto, hacen doble clic, se van aquí directamente. Es los parámetros del scope. Y acá está el número de entradas o número de plots. En este caso yo le voy a poner 2 y aplicar. Le damos aquí acá. Le damos correr y ahora sí tengo la tensión de la resistencia y su corriente. Si yo quiero cambiar el color, por ejemplo, no quiero los dos verdes, le puedo dar clic derecho acá, clic derecho, y se van a editar las curvas, la propiedad de las curvas. Mati, se van acá con los verdes. ¿Se puede agregar título? Sí, se puede agregar título, lo vamos a ver después. Entonces definen el color y definen su grosor. Ahí, perfecto. Para los títulos, por ejemplo, si le están pidiendo un trabajo en un informe, tienen que poner los títulos de los ejes, tienen que darle clic acá, lo mismo donde estábamos antes, en los parámetros del scope. Y acá está, sale el tiempo, perdón, el título del eje del tiempo. En este caso, yo le voy a colocar tiempo en segundos. Plot 1, en este caso, en plot 1 vendría a ser mi voltaje en volt. Y el plot 2 vendría a ser la corriente en amperes. ¿Le dan OK? Y ahí se lo marcó. Voltaje, corriente y el eje del tiempo. Joaquín pregunta, ¿qué coloqué en el probe? El probe yo coloqué la resistencia. Si le doy doble clic acá al probe, lo que hice fue
arrastrar la resistencia hacia el PROB y me dan estas componentes, estas opciones del voltaje, la resistencia, la corriente y la potencia. En este caso yo puse que sacar el voltaje y la corriente. Esto es súper útil, por ejemplo, si ustedes quieren sacar las formas de onda de los diodos, por ejemplo, para no andar llenando de voltímetros, de un amperímetro acá de cada uno, puedo simplemente ocupar un probe y voy Mati, una arrastrando. consulta. ¿Sí? ¿Cómo colocaste para que el scope tenga toda entrada? Acá, acá si hacía clic en el scope, aquí esta opción me dice parámetros del scope. Acá está, número de entradas. ¿Ahora sí, Joaco? Sí, ya sé. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya, que el Probe es una herramienta súper útil para el uso del orden. Como les decía, si yo ocupo un voltímetro acá, uno acá y uno acá y un perímetro acá, 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 me va a quedar la escoba en el circuito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ocupo un Probe y voy arrastrando. Pesco el diodo 1 y aquí me dan hartas opciones. Me da el voltaje del diodo, la corriente, la conductividad del diodo, o sea, cuándo conduce y cuándo no. Y acá hay algo súper importante, que es la gran ventaja de Plex que por sobre otros programas, que permite modelar térmicamente cada semiconductor. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos quedamos con el voltaje, la corriente y cuándo conduce o no el diodo. En este caso le voy a poner la conductividad del diodo 1 y la conductividad del diodo, perdón, 2. Ustedes pueden hacerlo así para los 6 diodos. En este caso yo lo voy a hacer para los dos. Y pongo un scope de solamente una entrada. No voy a hacer esto, voy a hacer solamente una entrada y vamos a ver qué nos arroja. Vamos a ver qué es cada cosa. La curva en verde vendría a ser la conductividad del diodo 1. ¿Por qué del diodo 1? Porque yo lo puse primero. Siempre el color verde va a ser el primero, después el rojo, después el azul. Eso viene por definición del programa. Entonces la gráfica en verde es la conductividad del diodo 1 y la gráfica en roja es la conductividad del diodo 2. Si usted quiere verlo mejor, puede apretar esto. Me ponen acá, en vista, y ponen la leyenda. Y fíjense, acá les sale de 1 la conductividad y de 2 la conductividad. O sea que el scope te identifica automáticamente qué es lo que te está entregando el probe. En este caso, la conductividad del diodo. Si usted quiere analizarlo por separado y sin la necesidad de usar un scope con doble entrada y con un demux, puede apretar clic derecho y pone acá, Split Signals. Y separo las dos señales. Ese también es otra forma de analizarlo. Personalmente yo siempre ocupo esto. Pero si usted quiere también puede separar las señales dentro de un mismo scope. Acá. Clic derecho, retomando, Split Signals y separo las dos gráficas. ¿Ya? Este caso es un rectificador trifásico no controlado. ¿Por qué no controlado? Porque no tengo una acción de control acá en los diodos. O sea que el voltaje máximo que voy a tener acá de salida va a ser solamente el voltaje de la red. No tengo un control sobre eso. Acá le recalco mucho que el uso de Plex no es tan complejo. ¿Ya? Lo interesante es la teoría que hay detrás. O sea, todo lo que se puede armar. Entonces, una opción muy interesante es un rectificador controlado. Eso que está aquí. ¿Se fijan? Ya aquí el monito empieza a ponerse un poco más feo, pero es más de lo mismo. ¿Qué es lo que cambié yo? A cada diodo lo voy a cambiar por un semiconductor que se pueda controlar. En este caso lo hice con un IGBT, ¿ya? Con un IGBT más un diodo en antiparalelo. En la electrónica de potencia, en el curso, no se ve mucho de este tipo de topologías, sino que se ve el tiristor. Se pone acá, THI, tiristor. Acá está.
Y pueden ocupar este y controlarlo con las señales de pulsos. Por lo menos en las nuevas tecnologías que se están usando, se prefiere más este tipo de semiconductor, que es el IGBT, ¿ya? Es un transistor IGBT. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que se necesita hacer un control, ¿ya? Y esto es lo interesante de la electrónica de potencia, que estos bichos raros, todo, un montón de topología, todas estas cuestiones no sirven de nada si yo no aplico un control. ¿Y cómo aplico el control? Bueno, eso daba materia para un curso entero, ¿ya? Pero ahora no lo vamos a ver en profundidad. Pero quedémonos con el rectificador trifásico controlado. Perdón, no controlado. ¿Cuál es la siguiente topología? En este caso habíamos dicho que íbamos a ver de C a C, de C de C a C a C, un montón de topologías. En este caso toca un convertidor de C de C elevador. En este caso un boost. El boost, como les dije, es sencillo de armar. Tienen que seguir el esquema. Un, un inductor, un diodo, un capacitor. O sea, colocan inductor, diodo, un capacitor. ¿Qué más tenía? Tenía una tensión de entrada y una resistencia de salida. Entonces voy a colocar voltage, pero ahora la tensión es DC, entonces tiene que ser voltage source DC. Esta de aquí. Y colocan una resistencia de salida. La desventaja de Plex, que si yo le hago zoom, esto acá, yo no me puedo mover más de los límites de lo que me está definido con los circuitos, con los parámetros. Es decir, que si yo puse una resistencia acá, no me puedo mover más que ese límite. Esa es como la gran desventaja. Entonces lo que yo hago, una especie como de parche, coloco una resistencia bien lejos. Fíjense, ahora sí me puedo mover, ¿no? Un tema de comodidad, de como uno prefiere trabajar. Y el tema de los nombres, personalmente tampoco me interesan mucho, ¿no? Entonces pongo acá format, cambio el nombre, y saco el nombre. Los valores de la inductancia y capacitancias no importan mucho en este caso. En este caso vienen por default. 1 milihenrios y acá tengo 100 milifarads. Y en el caso de voltaje, pongámosle de 10 volts. ¿Ya? Y nos falta el semiconductor, que es este acá, este switch. Este switch es como le dije, un semiconductor, pero hay de bastantes tipos. Acá yo les mostré el IGBT, en este caso es IGBT, este transistor. Pero hay varios. Está el MOSFET, está el IGBT con diodo en antiparalelo, y el MOSFET con diodo en antiparalelo. Aquí le hago una consulta. ¿Para qué es el diodo en antiparalelo? ¿Cuál es la ventaja de usar este sobre este o este sobre este? ¿Por qué yo uso este diodo? Si aquí Joaquín respondió bien, es por la corriente inversa, ¿ya? Bueno, es como les dijo, esto es mucha materia de electrónica de potencia. Lo que hace el diodo, primero, el transistor, hay que saber que soporta voltajes inversos cuando se bloquea, pero no soporta corrientes inversas. O sea, si se fijan, esto tiene una flecha con una dirección de corriente asignada. Es decir, que la corriente puede ir de arriba hacia abajo. ¿Y qué pasa si la corriente va de abajo hacia arriba? ¿Qué le pasa al transistor? ¿Puede soportar el transistor corrientes inversas? Se quema, claro. O sea, explota esta cuestión. Entonces, por eso yo siempre ocupo el transistor con el diodo en antiparalelo, porque cuando la corriente es inversa, bueno, en este caso el del boost, no va a haber problema, pero en topologías más complejas como los inversores, ahí sí hay que tener cuidado. Cuando la corriente es inversa, lo que hace la corriente es que se va por el diodo, no se va por el transistor, protegiéndolo. Este es un diodo de protección, ¿no? Era un pequeño paréntesis. Tenemos las conexiones,
conexiones. Y tenemos armado un convertidor de CDC bus simple. ¿Qué es lo que quiero yo? Quiero medir el voltaje de salida. Entonces pongo un voltímetro, de nuevo, voltmetro, y doy el nombre, oscilloscope, y quiero medir el voltaje de entrada. Quiero hacer una comparación entre el voltaje de salida y voltaje de entrada. Entonces voy a pescar este mismo scope y lo voy a medir. Esto no es necesario poner este scope. Si usted quiere, puede ocupar este probe, ¿ya? Personalmente yo me ocupo más este voltímetro. ¿Qué más me falta? Me falta el scope para visualizar estos. Y los voy a poner dentro de un mismo scope. Entonces voy a ocupar un MUX con dos entradas y una salida. ¿Qué quiero yo graficar? El voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y quiero hacer la comparación. Si se fijan, me quedó bien feo el circuito. Me quedó ya desordenado. Y eso, para trabajar, el orden es súper importante. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar otro bloque que se llama GoTo. Gabriela pregunta, o sea, ¿se puede usar solo el probe sin la necesidad de poner el voltímetro y el scope? Sí, se puede usar solo el probes y así uno se ahorra estos voltímetros. ¿Ya? Esa es la gran ventaja de estos bichos de acá. El bloque que yo ocupé es el GoTo, se llama. Entonces yo coloco acá el voltaje de entrada, Bin, le voy a llamar, y voy a colocar otro bloque que se llama From To. Y le voy a poder colocar el mismo nombre, Bin. O sea que el voltaje que va a estar acá va a estar reflejado en este bloque, 20. Lo mismo voy a hacer para el voltaje de salida. En este caso va a ser un V out. Y este va a ser un V out. Y los coloco acá, dentro del mismo scope. El convertidor de CDC, ¿cómo se modula? Acá ya hay un nuevo concepto que es la modulación del transistor. En este caso, en el caso del rectificador trifásico, no hicimos nada porque esto es no controlado. O sea, ponemos la fuente, llega la carga y listo, rectifica. No hay mucha ciencia detrás. Pero acá yo necesito hacer una modulación. Y la modulación corresponde a un circuito de control. Si se fijan, aquí recién comenzando en la librería, me separa en varios circuitos: circuito eléctrico, térmico, magnético, mecánico y de control. Este circuito de control, esta librería de control, se encarga de hacer todo el control de estos bichos de acá, o sea, de este transistor. Y eso se ve claramente por la diferencia de color. Las componentes eléctricas son de color negro y las componentes de control son de color verde. Si me voy acá, al control, a las fuentes, son todas verdes. Verdes, bueno, en este caso no. Son todas de señales de color verde y así se van diferenciando. Entonces, ¿cómo yo controlo este transistor? No sé si lo hayan visto un convertidor de CDC antes o es la primera vez que lo ven. Acá les pregunto a ustedes, ¿han visto antes de esta topología de convertidores? ¿O es la primera vez que escuchan algo sobre esto? No, nunca lo han visto ya. El convertidor de CDC lo que hace es transformar un voltaje DC a un voltaje DC más alto. En este caso es un convertidor elevador, o sea que va a elevar la tensión de salida. O sea, básicamente el funcionamiento que hace es como un transformador. El transformador que yo tenía, el típico que se ve en los teoría de circuitos 2 o en máquinas, lo que hacía era elevar o reducir una tensión, pero era alterna. En este caso es continuo. En un transformador común y corriente, en este caso lo voy a colocar acá, transformador, acá, un transformador ideal. Estos típicos transformadores que ustedes ven, estos funcionan a base de corriente alterna. Pero ¿qué pasa si yo quiero transformar una corriente continua? ¿Puedo hacerlo con esto?
no se puede. Entonces, ¿para qué se usa esto? Es como una especie de transformador de DC-DC. Por eso se llama convertidores de DC-DC. Transforma una corriente DC baja a una alta y de una alta a una baja. ¿Y qué va a cambiar eso? La topología, o sea, la construcción de este circuito. En este caso puntual, este es un bus, o sea, un elevador. Entonces, ¿cómo se modula? Se modula con señales de pulsos, que se llama pulse generator, este de acá. ¿Y cómo funciona? A ver, echémosle una mirada. Vamos a ver acá. ¿Qué va a hacer esta señal de control? Lo que va a hacer es definir a la frecuencia que va a operar este semiconductor, o sea, qué tan rápido se va a abrir y cerrar, que está definido por acá, la frecuencia. Generalmente en estos circuitos, al ser tan compactos y tan pequeños, pueden operar a frecuencias muy altas, en este caso de 20 o 10 kilohertz. Entonces colocan acá 10, no van a colocar 10.000. O sea, de que pueden, pero se van a confundir. Por lo menos a mí me enreda mucho, cuando coloco muchos ceros me confundo. Entonces, ¿qué coloco yo? 10 a la 3. O sea, 10 kilohertz. ¿Ya? Eso lo lee este bloque. Le dan OK. Acá hay una relación muy importante que les coloqué. El voltaje de salida, en este caso, es igual al voltaje de entrada dividido en 1 menos D. D corresponde al ciclo de trabajo que tiene este semiconductor. Si se recuerdan, el ciclo de trabajo es la relación entre el tiempo de encendido y el tiempo total de operación del semiconductor, que viene estrechamente relacionada con la frecuencia esta de conmutación. En este caso, un ciclo de trabajo de 0,5 significa que el tiempo de encendido va a ser la mitad del tiempo total de conmutación. Entonces, D, en este caso, acá se llama ciclo de trabajo, duty cycle, 0,5. Si yo reemplazo 0,5 acá, me queda E dividido en 1 menos 0,5, me queda 0,5, es decir, que el voltaje de salida va a ser 2 veces más que el voltaje de entrada. O sea, estoy trabajando con un transformador, entre comillas, elevador. Acá me preguntan, ¿cómo se llama el componente Vout que va al scope? Este de acá se llama GoTo y este de acá se llama From To. Colocan Go y From, nada más. From, le sale al tiro, Go al tiro. ¿Ya? Entonces, definamos acá. Ciclo de trabajo 0,5, es decir, 1 menos 0,5. Me queda voltaje de entrada dividido en 0,5, es decir, 2 veces el voltaje de entrada. Por lo que el voltaje de salida va a ser 2 veces mayor que el voltaje de entrada. Una especie de transformador elevador. Esto se llama, por eso se llama elevador de tensión. Veamos qué resulta. Vamos a ver si nos da. Tengo un voltaje de entrada de 10 volts y tengo un voltaje de salida totalmente horrible. ¿Qué se puede obtener de esto? No mucho. ¿Qué es lo que tengo que ajustar yo? La frecuencia de conmutación. ¿Qué pasa si yo lo aumento? Le pongo 50 kHz. Es un valor bien alto. Fíjense. Se achicó esta especie de ondulación del voltaje de salida. Pero eso va estrechamente relacionado con los valores del convertidor boost. O sea, este L, este C quizás no estén bien ajustados. O este R. O sea, si yo coloco un valor alto, claro, ese es el problema. Si se fijan, para todos los casos, el voltaje de salida tiende a converger a un 20 volts. O sea que era lógico con lo que habíamos conversado, que el voltaje de salida va a ser 2 veces más el voltaje de entrada. En este caso, si el voltaje de entrada es de 10, el voltaje de salida va a ser de 20. Ahora tenemos un problema con el tema de la estabilidad del circuito, pero eso netamente depende de los valores del convertidor. ¿Fijan? Aquí se ve mejor. Aquí está, 10 y 20. Acá está la relación del doble que habíamos conversado. ¿Y cómo ajustan esto? Solamente cambiando el
ciclo de trabajo. Si le coloco 0,4, perdón, 0,3, voy a obtener menos voltaje. En este caso un voltaje de 2. Si le cambio a 0,9, 0,8, perdón, 0,8, puedo obtener más voltaje de salida. ¿Ya? Y así funciona un convertidor de CDC boost. Hay varias topologías, como les dije. Esta no es la única. Está el boost, el back. Si este es un elevador, este va a ser un reductor. Y está el back boost, que es una combinación entre los dos. O sea que puede elevar y reducir tensión a la vez. ¿Ya? Por eso solamente va a cambiar la topología del convertidor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O esto es nuevo para ustedes? Finalmente en electrónica de potencia no se alcanza a ver muchas topologías. Solamente se ve el uso de los tiristores, de la conmutación que hay en los tiristores, pero no se alcanza a abarcar mucho en lo que es convertidores de CDC, inversores y menos convertidores AC-AC. ¿Ya? Pero como les digo, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Si se fijan, el uso de Plex no es tan complicado, es bien intuitivo, ¿no? Tengo una pregunta de por qué ocurre el primer rizado. ¿Aquí elemento del circuito? La duda es por qué está esta especie de carga, este de acá, este transitorio. Eso es netamente porque el convertidor se compone de elementos pasivos, o sea, este inductor y este capacitor. Y bueno, sabemos que el inductor y el capacitor tienen su periodo de carga y de descarga. Entonces eso es lo que representa el estado transitorio. Pues si quieren saber más, así como un análisis bien profundo del bus, les recomiendo, eh, bueno, no sé si libros, no sé si en electrónica potencia se pasan libros, pero, a ver, electrónica potencia, está. Este libro por lo menos es bastante útil. No, este no era. Este de acá. En este libro se detallan bien los tipos de convertidores. ¿Ya? Acá está, convertidores CC, o de CDC, es similar. Y acá se ve el convertidor reductor, reductor elevador y elevador. ¿Ya? Y aquí detalla de mejor manera cada convertidor. ¿Ya? Si usted quiere y le interesa la electrónica de potencia, me puede hablar libremente y le comparto el material. ¿Ya? No hay problema en eso. ¿Qué más nos toca? Ya vimos rectificadores, vimos de CDC y nos toca la parte entretenida, que son los inversores. En este caso, inversores alimentados en tensión. Existen inversores alimentados en corriente, pero no son muy usados. Los más comúnmente usados son estos, inversores de tensión. ¿En qué consiste? Se fijan en la misma, tienen los mismos aspectos constructivos del rectificador, pero con la diferencia en que se va a ocupar un IGBT con un diodo en antiparalelo. Recuerden que este diodo en antiparalelo es netamente para la protección del transistor. Entonces vamos a armar nuestro inversor. Esto se hace rapidito. Colocan acá. Como entrada tengo un voltaje en continuo. Recuerden que el inversor lo que hace es pasar de un voltaje continuo a un voltaje alterno. ¿Ya? Es un convertidor de C a C, de continuo alterno. Entonces acá, para el lado izquierdo, voy a tener una fuente de voltaje continua, voltage source DC. Aquí. Este es el inversor trifásico, pero existen también inversores monofásicos. En este caso voy a hacer el trifásico para seguir esta misma línea. Y de salida voy a tener, obviamente, una carga trifásica. Voy a colocar solamente una resistencia en conjunto con una inductancia, una carga RL. ¿Ya? Carga RL.
Pues la trifásica la puedo conectar en estrella y tiro los terminales. Acá el uso de tierra no es tan necesario. O sea, si quieren pueden usarlo. Si colocan acá grounds, les sale la tierra, tierra eléctrica, y lo conectan a su carga trifásica conectada en estrella. O sea, es una estrella aterrizada, nada más. Ojo, toda conexión. Y tengo que controlar esto. Recuerden que los transistores no funcionan así porque sí, sino que se tienen que controlar. Y para eso existe algo que se llama modulación. De hecho, se puede escribir acá. Si le hacen doble clic, pueden escribir sobre el programa y voy a colocar modulación PWM, que es básicamente va a comandar o va a dictar las señales de pulso y disparos de cada transistor, ¿ya? Con tal de tener un voltaje trifásico alterno en la salida. ¿Cómo se hace esta modulación? Bueno, de nuevo, esto es mucha teoría, entonces si es que no llegasen a entender algo, pueden también consultarme después de la charla, como ustedes prefieran. Pero nos vamos a enfocar mejor en el uso del programa de Plex, ¿ya? ¿Cómo modular un inversor trifásico PWM? Primero, la modulación consiste de dos señales, una señal sinusoidal, sinusoide, acá está. Si se fijan, esta señal sinusoidal tiene la misma función que esta. Si esta es una señal sinusoidal también. Pero la diferencia, que este como está en negro, es una señal eléctrica y esta es una señal de control, porque está en verde. Consta, entonces, retomando, consta de una señal sinusoidal y una señal triangular. Ven acá, triangular, y la señal triangular. Como es trifásico, necesito tres señales de sinusoidales. Entonces voy a colocar, puedo copiar y pegar 3 veces esto, o puedo hacer esto, que es mucho más cómodo. En la fase van a colocar una matriz entre corchetes. 0, menos 120 y 120. O sea que esta señal me va a tirar tres señales. Una con la fase 0, una con la fase menos 120 y otra con la fase 120. Ya porque es una señal trifásica desfasada en 120 grados. ¿Por qué grados? Porque acá yo lo configuré. Esto viene por defecto, radianes, y el desfase se mide en radianes por segundo, perdón, la frecuencia, y el desfase se mide en radianes. Si yo lo cambio a Hz, en grados, puedo colocar acá frecuencia de 50 Hz y un desfase de 120 grados. La amplitud la voy a mantener en 1. Entonces esta señal me va a tirar tres señales distintas. Y a cada una la voy a entrar a un comparador, ¿ya? O sea, un comparador lógico. Ustedes buscan comparador, le va a salir este. O también pueden ocupar este comparador. Este de acá. Comparador. Que al final cumple la misma función. Si le doy doble clic, me salen varias opciones. Igual, igual, menor, mayor, menor igual, mayor igual. En este caso yo voy a colocar mayor o igual. Y al final hace la misma función que este comparador. Voy a ocupar este. No, de hecho voy a ocupar solamente el mayor. ¿Qué tengo que hacer yo? Comparar 3 veces esta señal. Entonces acá yo voy a colocar un demux, de multiplexer. Es lo mismo que el mux, este de acá, pero funciona inversamente. En este caso meto una señal y saco varias. Miento, ¿dónde puse el mux? Acá está el mux. Meto dos señales, saco una, y acá puedo meter una señal y saco tres. Es la misma función, pero inverso. O sea, acá yo pongo un go to para que sea más ordenado. Y colocan voltaje de modulación, fase A. Lo mismo para las otras fases. Ah. Fase B y fase C.
Ahí sí. Y a cada una de estas señales las voy a comparar con la misma señal, o sea, esta señal triangular. Entonces pongo otro Gauss-2 y le voy a llamar voltaje triangular. Y aquí entra mi comparación, es decir, a mi modulación. Entonces yo tengo acá, from, voy a ocupar voltaje de la modulación A, y se va a comparar con el voltaje triangular. Como es la fase A, el voltaje de la modulación de la fase A tiene que ir al transistor correspondiente a la fase A. En este caso va a ser mi fase A, fase B, fase C. Entonces la señal, esta comparación va a entregar los pulsos de disparo para el semiconductor S1. S1, que es el que está aquí. S1. Y el semiconductor de abajo, por ley del brazo, es el negado. O sea que el S1 lo voy a negar y voy a obtener el de abajo. Como lo niego, pongo acá un not, y se van a al operador lógico. Le dan doble clic, y aquí hay varias opciones. El I, el O, el NOR, y acá yo le doy al not, que es el negado. Le voy a quitar el nombre porque molesta. Y listo, tengo las señales de pulso de mi primera pierna. Mi pierna me refiero a esta de acá. Primera pierna, segunda pierna, tercera pierna. Hago lo mismo, exactamente lo mismo, para las otras tres. Solamente que, ¿cuál es la diferencia? La modulación. Cambio acá por la fase B y cambio acá por la fase C. Bueno. Y S1 va a ser en este caso S2 y este va a ser S3. Entonces voy acá. En este caso va a ser S2. Esto va a ser S3. Lo mismo para la de abajo, va a ser el negado. Se fijan, aquí ya está empezando a quedar un poquito más desordenado. Si ustedes quieren, o si les acomoda, es que no pueden hacer esto. Este lo llaman como S4, por ejemplo. Y definen acá el S4. S4 viene siendo el negado de S1. O sea, acá cambian el negado, le pongan S4. Y así se ahorran este bloque del negado acá en el inversor, para que les quede más ordenado. Voy a hacer lo mismo mejor para todos. S4. Entonces este va a ser S4, este va a ser S5, y este va a ser S6. S5 y S6. Y listo, tengo armado mi inversor trifásico. Así de sencillo. Si ustedes quieren, pueden ocultar esto para que no les quede tan grande el espacio de trabajo. Si ustedes desean, pueden seleccionar todo, mantengan clic en el apretado, le dan clic derecho y pueden crear un subsistema. Bueno, acá crear subsistema y se lo guardan en un bloque. Y le cambian el nombre. En este caso es la modulación PWM. Y si le hacen doble clic a la modulación, se van a encontrar con todo lo que ya hicimos antes. ¿Ya? Es más que nada para ordenar esta simulación. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda visualizar las corrientes y voltajes de salida. Como es una carga trifásica, el uso de voltímetro igual puede ser un poco engorroso. Entonces, lo que yo ocupo se llama meter, este de acá, que es una señal de medición de voltaje y corriente para cargas trifásicas. Entonces, en vez de conectar
3 voltímetros y 3 amperímetros, voy a conectar solamente este bloque de acá, que se llama meter. Colocan acá. Y así les queda mucho más compacto el circuito. ¿Y esto cómo se configura? Se le hacen doble clic. La corriente no hay problema, te va a medir la corriente de línea, porque es la corriente que está acá, la corriente de línea. Pero el voltaje tiene dos opciones. Un voltaje en línea neutro, y en este caso yo tengo que definir en neutro. Si yo quisiera medir el voltaje de fase, en este caso ese voltaje de acá hacia la Tierra, tendría que conectar este hacia la Tierra. Pero ese no va a ser el caso, porque yo voy a medir voltaje de línea. Voltaje de línea a línea. Y coloco otro go-to. Este símbolo hace alusión a la medición de corriente. Entonces este va a ser mi corriente trifásica y ABC. Y el otro va a ser mi voltaje de línea a línea. Voltaje ABC trifásico. Y veamos qué nos da. From ABC. Y le doy al scope. Voy a medir la corriente y el voltaje. Y ABC y el scope van a tener dos entradas. ¿Cuándo pedir eso de un juego? ¿Dónde se hace? La entrada se cambian acá. Si yo hago doble clic en el scope, acá está. Esa manito que sale ahí son los parámetros del scope. Esta es la entrada. Vamos que nos da. Ah, me faltó ajustar esta de acá, perdón. Faltó ajustar la señal portadora. La señal portadora siempre tiene que ir de menos 1 a 1. O sea, en este caso porque tiene amplitud 1. Y la frecuencia tiene que ser menos alta. No tan alta como en un convertidor de CDC, pero sí alta como del orden de 5 kHz, por ejemplo. No, ese haya sido el problema. Ahí sí, digo perfecto. ¿Qué es lo que saqué yo? Saqué un voltaje continuo, corriente continua, voltaje continuo, a una corriente alterna. Si se fijan acá, la de abajo es la corriente trifásica de la carga. Ahí se puede ver que es alterna. Y estos son los voltajes de línea. Acá no se ve mucho, entonces le voy a hacer clic derecho. Ahí lo voy a separar. Y estos son los voltajes de línea a línea, en un inversor, a la salida de un inversor trifásico. ¿Alguien sabe por qué dan así estos voltajes? Si se fijan, esto no es muy sinusoidal que digamos. Estos son señales como cuadradas. ¿Esto es válido? ¿Por qué son cuadradas las señales de salida? ¿Por qué los voltajes son cuadrados y las corrientes no? ¿Cuál es la diferencia? Son esas cosas que se tienen que preguntar cuando estén analizando inversores alimentados en tensión, en este caso trifásico, como el que hicimos nosotros. ¿Ya? Este es un inversor trifásico, ¿ya? Que era el que les dije acá. Pero hay distintas topologías. De nuevo, esto es más teoría. Acá el uso de Plex, yo creo que más allá de este uso, si no le podemos dar. Bueno, igual se puede hacer. Voy a hacer un pequeño juego. No se puede hacer. Ya, no, por temas de tiempo no creo que alcancemos a ver estas topologías, así que me voy a saltar directamente al uso del, del circuito térmico de cada semiconductor. ¿Ya? Esto no creo que alcancemos a verlo. Tenía preparado varios material, pero por temas de tiempo no se podrá. ¿Ya? Entonces vamos al circuito térmico del Plex, que es la gran ventaja que tiene esta herramienta. Los transistores funcionan
con encendido y apagado. Se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Pero el problema es que esta señal no es inmediata, sino que tiene un pequeño delay que se llama tiempo de encendido y tiempo de apagado. Este tiempo de encendido y de apagado lo que produce es una corriente dentro de este semiconductor en el tiempo en el que se enciende y en el tiempo en el que se apaga. Por lo que existen pérdidas de conmutación se llaman. Y cuando conducen, también existe una pérdida, una caída de voltaje. En este caso, como lo estamos simulando ahora, no existe nada. Esto es un interruptor ideal. Pero en la realidad, en la práctica, sí existen pérdidas y esto se puede llegar a calentar si es que uno no lo diseña bien. Ya estas pérdidas se transforman en calor y hay un montón de problemas. La gran ventaja de este programa, de este uso de Plex, es que nosotros podemos modelar estas pérdidas. ¿Cómo se hace? Se van acá, le hacen doble clic a este semiconductor y acá hay una pestañita que se llama Thermal, hace alusión al circuito térmico. Y acá sale la descripción termal. Se van acá. Bueno, en este caso yo he trabajado anteriormente con las pérdidas, pero si ustedes quieren hacerlo desde cero, tienen que colocar acá, nueva descripción térmica. Y les van a pedir unas ciertas curvas. ¿Han trabajado antes con las pérdidas, o sea, con los transistores, los tiempos de encendido, tiempo de apagado, las curvas características? ¿Han visto datasheet de semiconductores? Acá les pregunto porque no sé si voy a hablar chino ahora o más o menos tienen una noción de lo que implica. Mm, no. ¿O alguien ha visto esto? ¿O alguien sabe de lo que estoy hablando? Que no va a estar hablando chino. No estoy hablando chino hace rato. ¿No? Al menos yo sí lo he visto, pero quizás muchos de sistemas digitales no se metieron a los data chips y no recuerdan mucho eso. Ya. Ya, entonces ya. Ahora le vamos a echar una repasadita. ¿Mm? Este es un semiconductor de potencia. Mira, fíjense cuando vayan a leer un datasheet, hay dos datos que son importantes, que es el voltaje de bloqueo, o sea, que cuando este semiconductor se abra, cuando está abierto, toda la tensión de esta fuente DC va a caer sobre este semiconductor. Entonces este semiconductor tiene que ser capaz de soportar esa tensión, y esa tensión se llama tensión de bloqueo, que es la que está acá. En este caso, esta soporta una tensión de 650 volts. Esta topología no la pesquen, es una topología multinivel que íbamos a ver, pero por temas de tiempo no importa. Topología multinivel. ¿Ya? Entonces este es el voltaje de bloqueo que puede soportar este semiconductor. Y la corriente nominal, o sea, la corriente que puede atravesar también este semiconductor. Los datasheets te entregan estos datos y te entregan un montón de datos más. En este caso, creo que por acá te tiraba el tiempo, acá está, el tiempo de apagado, T de off, tiempo de encendido, T de on, y según eso te entrega una energía de encendido y una energía de apagado, que era lo que les comentaba antes, que en el tiempo de apagado y encendido ocurren pérdidas debido a que existe un tiempo de delay, T on y T off. Todo esto que les estoy comentando se ve reflejado, si van al final de un datasheet, aquí. Estas curvas son importantes. Esta curva, la que estoy mostrando acá, va a describir el comportamiento cuando el semiconductor se encuentra conduciendo. Se fijan acá en el eje Y, tengo la corriente de colector, que viene a ser la corriente que fluye por este transistor. Y este voltaje VSE es el voltaje, es la caída de tensión cuando el diodo conduce. O sea, si yo tengo una caída de tensión de 1.6 cuando tengo una corriente de 60 amperes, puedo obtener las pérdidas que hay cuando conduce. ¿Ya? Lo mismo. Bueno, esto se hace, estos semiconductores se ponen a prueba y se van tabulando estas curvas para distintas
para distintas condiciones. En este caso, para una temperatura ambiente de 25 grados, 125 y 150. Perdón, no ambiente, temperatura de juntura, que corresponde al punto de unión del semiconductor con el disipador. ¿Ya? Se pone a prueba de distintas condiciones. Lo mismo para la energía de encendido, fíjense acá. On y off. Esto me va a indicar las pérdidas de conmutación, pérdida de conducción y pérdida de conmutación. Esas se pueden modelar directamente desde Plex. Y eso es la gran ventaja. Se colocan acá. Acá circuito térmico. Voy a escoger uno que yo ya modelé, ya para no darle la lata, porque ya que queda un poquito de tiempo, le voy a mostrar cómo se modela uno. Aquí está. Yo pesqué este modelo, este Infineon. Bueno, este es el modelo, esta es la marca modelo. Y fui dibujando las curvas que le montaba, que le comentaba. En este caso, fíjense acá en esta pestaña que les dice las pérdidas de encendido, las pérdidas de apagado, las pérdidas de conducción y la impedancia térmica que hay. ¿Ya? Primero, las pérdidas de encendido se extraen directamente desde acá. Acá dice EON, EON. O sea, estas curvas me van a dictar el comportamiento para las pérdidas de encendido. ¿Y qué es lo que hago yo? Las cargo, las subo al Plex. ¿Cómo se puede subir? Tienen que apretar este botón de acá. Y fíjense. Esto es maravilloso. Es una herramienta súper útil. Esta es la curva. De hecho, creo que esta es la misma curva. Mira la coincidencia. Pesqué esto, le saqué un pantallazo, lo guardé en una imagen, donde sea, y lo subí directamente al Plex. ¿Cómo se sube? Acá lo importan. Ponen acá una imagen nueva y lo van subiendo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora? Esto sí es un poco latero. Tienen que ir apretando punto por punto e ir construyendo esta curva. Dejan aquí, yo fui construyendo estas dos curvas. Esa de acá, esa de acá, estas dos de acá, que vendrían a ser las energías de encendido. ¿Ya? Y se definen características como la temperatura de juntura. En este caso, 125 grados. Esto lo puedo cambiar directamente. Le hago doble clic. 125 grados y 150 grados. Se fijan acá, sale 125 grados y 150 grados. Y con esto me voy armando ya el comportamiento térmico de cada semiconductor. Acá hay que tener cuidado con la escala. La escala yo la puse en millijoules. Eso es porque esta escala también está en mili. Lo mismo lo hice para las pérdidas de apagado y para las pérdidas de conducción igual. Pesqué esta curva de acá, esta de acá, y la fui armando punto a punto. Y cuando le dan OK, tienen el comportamiento térmico del circuito, perdón, del transistor IGBT. Acá hay que tener cuidado para identificar qué tipo de semiconductor es. En este caso es un IGBT con un diodo en antiparalelo. O sea, coincide con lo que estamos trabajando ahora. Es un IGBT con un diodo en antiparalelo. Pero no necesariamente tiene que ser así. Esto puede variar. Mira, pueden poner un diodo, solamente un MOSFET con un diodo, IGBT, y así pueden ir eh, variando por cada semiconductor. Pero esto no, todavía no termina acá. Yo no puedo correr, así lo corro, no me va a entregar nada. Esto no se va a calentar, obviamente, así como así. Lo que tengo que hacer ahora es armar un circuito térmico. Y para eso, de nuevo, hay que saber cómo se compone un circuito térmico. ¿Ya? De nuevo, por temas de tiempo, no creo que alcance a explicar todo. Pero básicamente se compone de un disipador. Acá se pone acá va el módulo de los semiconductores de potencia y entre medio se pone como esta especie de pegamento, por decirlo así. Y entre cada uno, como son de distinto material, ocurre transferencias de calor. Y lo que hace es que se genera una impedancia térmica. Esta impedancia térmica es lo que hace alusión al circuito térmico de Plex. O sea, esto de aquí. O sea, voy a modelar mi fuente
En este caso, haciendo una analogía con un circuito eléctrico, mi fuente DC, por decirlo así, como mi temperatura ambiente. Bien. De hecho, lo hacemos rapidito. Sí, recordando la librería que está acá, térmico, acá. Hay varios componentes. Primero, este cosito que se llama heatsink. ¿A qué corresponde? Este coso azul viene a ser el disipador. Este es un disipador. Entonces lo coloco encima del transistor. Este disipador necesita una capacitancia térmica, que es la que les comenté acá, esta impedancia térmica. ¿Qué más falta? Falta una fuente de temperatura ambiente, o sea, esta de acá, constant temperature. Esta. ¿Qué es lo que te va a dictar esto? Es la temperatura de ambiente que hay en el sistema. En este caso, 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Y por último, le tengo que conectar una impedancia térmica que vendría a ser como la equivalente de toda esta impedancia que estoy viendo yo. Lo que yo le coloco es una resistencia térmica. Pueden colocarle esto que ya es más completo, una resistencia con una capacitancia, pero para hacerlo más simple, una resistencia térmica. Ahí está. Los valores de cada resistencia térmica también pueden venir definidos por el datasheet. Datasheet. Acá está. Fíjense. Resistencia térmica del punto de unión. O sea, esta acá. Esa junción. Nos están dando esta resistencia. Y esa la puedo obtener del datasheet, que es de 1,05. Yo le voy a colocar uno nomás, pues, por tema de simplicidad de nuevo. Y listo, con esto tenemos todo. Ahora, ¿cómo modelamos esto? Ahora sí necesitamos usar un probe. Sí o sí. Probe. Lo abro y agarro mi transistor. ¿Y qué puedo sacar yo? Puedo sacar la temperatura de conmutación, perdón, la pérdida de conmutación, pérdida de conducción y la temperatura. Me puedo sacar la temperatura solamente para ir cerrando. A ver, salió error. A ver. Diagnósticos. Cuando trabajen con pérdidas, el tipo de resolución para trabajar en Plex siempre tiene que ser este. Cuando si trabajan en fixes, como le había mencionado al principio, les va a tirar error o no les va a dar bien. Tiene que ser variable. Ahí se puede ir ver que la temperatura va a ir aumentando. Esto no quizás no esté correcto porque hay que ver bien la aplicación del transistor. En este caso, el IGBT que yo ocupé soporta tensiones de 650 volts. O sea, estamos hablando de semiconductores de potencia gigantes. Y yo le estoy acá dando una tensión de 1. Entonces está súper sobredimensionado y los resultados no van a dar mucho. Pero la cosa es que sí se puede. Sí se puede modelar térmicamente un transistor. Y así con eso puedo ver qué tanto se calienta un convertidor, qué tanta pérdida tiene, y con eso puedo también analizar la eficiencia desde ese punto de vista. Eso, chicos, no sé si es que tienen alguna consulta, algún comentario. ¿Le interesó el uso de Plex? Si se fijan, es bastante sencillo de usar, bastante amigable. Sí. Lo- Ojalá hubiese alcanzado el tiempo Ojalá hubiese alcanzado el tiempo para ver los demás convertidores. Por ejemplo, tenía convertidores multiniveles, que es un área súper entretenida. Este convertido en matricial a C también súper entretenido, ¿no? Que lo tenía acá preparado.
A esto podrían llegar más adelante si es que se meten más en el Plex. Y la facilidad que el programa es muy sencillo de usar, muy rápido, no se demora nada en simular. Y todo está a la mano. ¿Sí? Solamente escribir y eso, chicos. Para eso, en el capítulo 2, dicen por ahí. Ya, pues, chicos, si les interesó el área de la electrónica de potencia, con gusto pueden ir a visitar el laboratorio de electrónica de potencia. Aquí ya trabajamos con esto, topología mucho más gigante. Y esto también se puede. O sea, la gracia de estos dispositivos de electrónica de potencia es que, como les comentaba, que no les alcancé a comentar, o sea, a decir, que sirven para controlar. ¿Y controlar qué cosa? Por ejemplo, un motor. En el caso del área mía, del área eléctrica, puedo controlar un motor. Puedo controlar la energía de la red. Ah, sí, eso le quería mostrar. Lo que acabamos de ver hoy día es solamente como la punta del iceberg, por decirlo así, porque el potencial de este programa es mucho mayor. Si se van acá a la librería y colocan acá ayuda, a la documentación del Plex, les van a aparecer varios demos que ya vienen modelados. En este caso a mí me interesa el control. Acá está el magnético, mecánico, como les comentaba, térmico, pero yo me voy al control. Y miren todos los controles que tienen, un montón. Pero los que más interesantes es, o a mi criterio por lo menos, este de aquí. Lo pueden descargar directamente, ¿fijan? Fíjense, tengo un auto eléctrico. Un auto eléctrico controlado ¿con qué? ¿Qué es acá? Un inversor. O sea, lo que acabamos de hacer. Con un inversor yo puedo controlar el motor, en este caso la máquina eléctrica que va a tener este auto eléctrico. Esto es solamente una aplicación. Si se quieren, pueden ir a la energía renovable, que es el fuerte de la electrónica potencia, o lo interesante que hay. También tienen puestos de paneles solares. Fíjense acá. ¿Esto qué es? Un panel solar, que se simula así. ¿Y esto qué es? Acá les pregunto, ¿qué es esto de acá? Este capacitor, inductor, un transistor y un diodo y un capacitor. Esto es un convertidor de CDC. ¿Saben qué tipo de topología es? Lo acabamos de hacer. El vagón. Es un bus, claro, es un bus. Fíjense, esto es un bus. Y esto es un inversor. Lo que acabamos de hacer. Y el Plex puede dar estas facilidades de modelar ya de circuitos de paneles solares, de autos eléctricos, por ejemplo acá, de energía eólica. También súper interesante. Entonces, el área lo que acabamos de conversar en esta hora y 20, ya me pasé un poco, es solamente la punta del iceberg, como les digo. ¿Ya? Esto es casi nada del potencial de que se puede hacer con este programa Plex. ¿Ya? Así que eso, chicos, si no hay ninguna consulta más, estaríamos por hoy día.